Oiga, Vladimir, ¿cómo se le ocurre trabajar sin arnés? Vladimir, póngase el arnés. ¿Cómo? No, no escucho. ¿Qué? Oiga, papi, ¿qué le pasa? Sin elementos no se puede subir al andamio, le llega a pasar algo y me lo cobran como nuevo. Ah, sí, se me olvidó colocármelo, qué pena. No sea irresponsable y para trabajar quítese esos audífonos. Si va a cantar que sea en la rocola de Doña Elvia, tenga cuidado, hombre. Ahora recibir asesoría personalizada en seguridad y salud en el trabajo con un experto es muy fácil. Ingresa a positiva.gov.co/en vivo. Servicio exclusivo para todos los afiliados a Positiva, Compañía de Seguros ARL. Positiva, líder en la transformación digital, aplicada en la gestión de los riesgos laborales. Comprometidos con la prevención. Que esté asegurado en riesgos laborales no significa que sea inmortal. Entendido, jefe. Colombia, potencia de la vida. Muy buenos días para todos nuestros asistentes. Reciban un cordial saludo desde Positiva Compañía de Seguros y Positiva Educa. Soy Wilmer Carrasquilla y les doy una muy especial bienvenida a nuestra acción educativa de la Comunidad Nacional de Conocimiento en Investigación de Incidentes y Accidentes de Trabajo, con la temática titulada Debido proceso frente al procedimiento de la investigación de los accidentes de trabajo. Damos la bienvenida a nuestra experta de la comunidad, la doctora Hilda Yanice Velasco Alarcón. Ella es abogada, especialista en Derecho Constitucional, life coach profesional, auditora de cumplimiento legal. Doctora Hilda, muy pero muy buenos días y bienvenida. Hola, hola, muy pero muy buenos días a todos. ¿Cómo se encuentran? Qué alegría, de verdad, qué privilegio y qué honor para mí volverme a encontrar con ustedes en este proceso, en esta sala de formación, en esta sala en la que hemos venido construyendo comunidad desde hace ya mucho tiempo, muchos años con ustedes en la comunidad Investigación de Incidentes y Accidentes de Trabajo. Soy Hilda Velasco Alarcón, su coach y su facilitadora en este proceso de co-creación de conocimiento. Mil y mil gracias a las personas que hoy se han unido, los que siempre nos acompañan, los que nunca nos faltan a la cita. Hemos venido recorriendo una ruta de conocimiento que nos propusimos iniciando año con 10 temáticas fundamentales. En estas temáticas que hemos venido desarrollando, hoy nos corresponde la número 7, debido proceso frente al proceso de investigación de los accidentes de trabajo. Un tema bastante interesante que se los quiero abordar desde el ámbito legal en mi experiencia como abogada. En anteriores temáticas que hemos desarrollado en esta misma comunidad, ustedes van a poder encontrar, si quieren de pronto volver a repasar técnicas, metodologías de investigación, en la comunidad de Posipedia, Positiva Educa, específicamente en investigación de accidentes, lo van a encontrar. Si quieren repasar también alguna de las temáticas que se hayan perdido, bienvenidos a revisar este repositorio. Si de pronto quieren que alguno de sus compañeros que hacen parte del COPAS, del equipo investigador de los accidentes, hagan ese repasito, allí tenemos toda esta información cargada. Recuerden que todo esto les queda en este repositorio unos días después de esta acción educativa, de este en vivo del día de hoy. Hoy quiero contarles que los saludo y estoy transmitiendo desde el calorcito delicioso de Villavicencio. Estoy aquí y desde aquí les envío un caluroso saludo para todos. Amigos queridos, ¿qué vamos a hacer entonces hoy dentro de este proceso formativo? Ustedes saben que quienes me acompañan siempre saben que los arranco con una frase conectora, una frase de reflexión que de pronto nos sirve para pensar qué tan buenos líderes y qué tanto impacto estamos siendo y cuál es la huella que estamos dejando en los otros. Entonces hoy quiero decirte lo siguiente: si tus acciones impulsan a otros a soñar más, a aprender más, a hacer más y a convertirse en algo más, muy bien, estás haciendo muy bien la tarea. Entonces eres un líder. Recordemos que en la administración moderna
necesitamos más líderes que jefes. El jefe era esa persona heroica que lo sabía todo, que lo resolvía todo sin preguntarle a los demás. Pero ahorita lo que necesitamos son líderes que nos impulsen a seguir avanzando hacia el cumplimiento de nuestros sueños, de nuestras metas, de nuestros objetivos y principalmente líderes que nos acompañen en ese proceso de construcción. Espero que tu liderazgo esté dejando huella positiva en la vida de las personas a las que estás impactando, con las que estás cerca. Hay algo que tengo en mi mente y se lo repito cada vez que puedo. Recuerden que las personas no renuncian a las empresas, les renuncian a sus jefes. Entonces, con esta frase del día de hoy, vamos a iniciar nuestra tabla de contenidos. El día de hoy, entonces, iniciamos por nuestra bienvenida, nuestra frase conectora. Voy a dejar un espacio importante para que repasemos el contexto legal. Si vamos a hablar de debido proceso frente a la investigación de los accidentes de trabajo, es necesario que repasemos qué es la investigación del accidente, cómo se realiza, cuáles son las etapas desde el ciclo de mejora continua, PHBA, planear, hacer, verificar y actuar. ¿Y qué es eso del debido proceso? Entonces vamos a tratar de construirlo desde esa perspectiva y desde esa experiencia construida a lo largo de estos años. Recuerden que yo no tengo la verdad absoluta, sencillamente les planteo algunas metodologías, les planteo algunas ideas, pero es muy importante que ustedes también sean curiosos con ese conocimiento, que si hay algo que les llama mucho la atención, una palabra nueva, algo que les encienda, como digo yo, esa lucecita de alerta, traten de indagar un poquito más allá para que el conocimiento sea mucho más profundo. Vamos también a entender cómo alinear todo este proceso aprendido a nuestro sistema de gestión, siempre desde el cumplimiento legal. Entonces, lo que hoy buscaré es que ustedes se lleven lineamientos del contexto legal vigente, de la investigación de los incidentes y accidentes de trabajo, dentro de un marco del debido proceso para dar cumplimiento a los lineamientos de la resolución 1401 de 2007. Me sentiré a gusto, feliz y me sentiré tranquila si ustedes logran reconocer los elementos básicos del proceso de investigación. Entonces les tengo un cuadrito súper chévere del ciclo de mejora continua en la investigación. Entonces estén atentos y alertas para que puedan de pronto tomar un pantallazo si esto les llama la atención. Entonces ahí mismo vamos a hacer un repaso conceptual. Voy a llevarlos a reconocer los elementos básicos del debido proceso en esto de la investigación. Y se los construí a partir de cosas que nos suceden cuando organizamos y estructuramos los equipos investigadores de los accidentes. Ya les voy a explicar a qué me refiero cuando estemos en ese momento. Al finalizar, seguramente ustedes van a reconocer los elementos claves para llevar a cabo ese debido proceso e incluirlos en un documento que tiene fuerza legal, que tiene fuerza probatoria, que es el informe de investigación. Entonces, amigos queridos, sin más preámbulos, voy a iniciar compartiéndoles unos conceptos. Vamos a hacer un repaso. El repaso inicia por qué es la investigación del accidente. Entonces, investigar un accidente investigar un incidente o un accidente de trabajo, primero que todo es un proceso sistemático. Cada vez que ustedes escuchen la palabra sistemática o sistemático, pongan en su cabecita un recorderis, una mnemotecnia. Hace parte de un ciclo o unas etapas, una etapa lógica, un proceso que lleva un paso a paso, y sistemático porque nos conectamos con el ciclo PHBA, planear, hacer, verificar y actuar. Y lo que vamos a buscar es determinar las causas básicas o causa raíz, y los hechos que favorecieron la ocurrencia de un evento. ¿Cuál es la mejor metáfora para que ustedes se conecten cuando vayan a identificar esas
como esas causas básicas o esas causas reales, hagan de cuenta un árbol. El árbol tiene una raíz que está anclada a profundidad. Entonces allí es donde vamos a buscar qué es lo que está generando o qué fue lo que generó, cuál fue esa situación que desencadenó el accidente o el mismo incidente. Entonces vamos a buscar en la raíz, en la profundidad, porque aquí en esta, en esta metáfora del árbol encontramos un problema, sí, que es un síntoma que podemos estarlo nosotros viendo. Por ejemplo, siempre les hago el ejemplo de la persona se resbala y se cae porque hay un charco de agua en el piso. Ese es el síntoma, eso es lo que nosotros podemos observar en el entorno, eso es lo visible a los ojos, el charco de agua. El efecto es la lesión, la persona se resbala, se cae, se golpea en su cabeza y eso le genera un traumatismo. Pero ¿será que el problema realmente es el charco de agua o qué está generando ese charco de agua? Entonces ahí es donde nosotros nos empezamos a conectar con las metodologías y con preguntas conducentes. Una pregunta conducente puede ser el por qué ocurrió esto o qué tuvo que suceder para que esta situación o este efecto se desencadenara. ¿Qué tuvo que suceder para que la persona se cayera y se golpeara en su cabeza? Tuvo que suceder que hubiese un charco de agua. ¿Qué tuvo que suceder para que ese charco de agua se generara? Tuvo que suceder que hubiese una gotera en el techo. ¿Qué tuvo que suceder para que esa gotera se presentara o se desencadenara? Tuvo que suceder que hubo una rotura de una tubería. ¿Qué tuvo que suceder para que esa tubería se rompiera? Tuvo que suceder que no se le estaba haciendo el mantenimiento preventivo ni se le hizo el mantenimiento correctivo cuando debió hacerse. ¿Qué tuvo que suceder para que ese mantenimiento no se diera? Tuvo que suceder que no se asignaron los recursos necesarios y suficientes para que ese trabajo de mantenimiento se realizara. Entonces, miren todo lo que se desencadenó y cuál es la profundidad del problema. La profundidad del problema en realidad es una falta de recursos para que se haga un mantenimiento de una tubería, lo cual conllevó a que se generara una gotera y esa gotera desencadenó un charco de agua a través del cual alguien tuvo un efecto que fue una caída, un golpe en su cabeza. Por lo tanto, se presenta un accidente. Entonces, a través de esas preguntas conducentes que nosotros nos hacemos, ¿qué tuvo que suceder para o por qué sucedió esto? Vamos encontrando esa profundidad. Ya más adelantico les voy a hablar del debido proceso y ya les voy a explicar un poquito de esto. Solamente aquí estoy iniciando por contexto para ir como conceptualizando. Proceso sistemático. Como a mí me encanta enseñar con asociación y por asociación porque siento que es una manera como más fácil nuestro cerebro analiza la información y la recuerda, hagamos de cuenta que ese ciclo de mejora continua, planear, hacer, verificar y actuar dentro del proceso de investigación es como la alineación de nuestros planetas. Tenemos el Sol y el Sol en esta asociación y metáfora que les estoy haciendo, es nuestro sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Y tiene los planetas, Mercurio, Venus, Tierra, Marte. Entonces aquí tenemos el planear, aquí tenemos el hacer, aquí tenemos el verificar y aquí tenemos el actuar. En ese orden de ideas, ¿cómo podemos nosotros construir unos elementos o un debido proceso o un paso a paso para que el proceso de investigación del accidente se dé conforme los lineamientos legales vigentes, encontrando la profundidad y la causa real? Les acabé de mostrar en el concepto la metáfora del árbol. Entonces aquí la podemos ver un poquito más visual, como más de color, como me encanta enseñar, para que lo podamos entonces repasar. Recordando que cuando tenemos un contacto con la persona y hay un traumatismo, hay una lesión, es un accidente. Vamos a repasar concepto de accidente de trabajo. El accidente de trabajo es todo suceso repentino que sobreviene por causa o con ocasión del trabajo.
Ojo con esas palabras rectoras que siempre les he mencionado. La causa del trabajo es esa relación directa para la cual yo he sido contratado. Y la ocasión del trabajo, en la mnemotecnia que me encanta que tengamos en la cabecita, ocasión es igual a subordinación. Es posible que yo no esté realizando una tarea directamente para la que he sido contratada, o de pronto no estoy en las instalaciones de la empresa o en horario laboral, sin embargo, estoy cumpliendo una orden de mi empleador. En anteriores acciones educativas, cuando hemos hablado del concepto del empleador, yo les he explicado y les he expresado que empleador no solamente debe entenderse por una figura jurídica que es una empresa. El empleador sí es un representante legal, que puede ser una persona natural o jurídica, que ha delegado funciones y responsabilidades y ha delegado una autoridad a las personas que él mismo ha delegado a través de su confianza para que cumplan unas funciones que les permita desarrollar y cumplir la misionalidad de la empresa. Entonces, el empleador, a través de un delegado autorizado, como puede ser un gerente, un director, un supervisor de área, un líder de proceso, puede dar esa orden a la cual la persona, cuando está subordinada y la cumple, podría entonces tener alguna circunstancia que lo conllevara a un accidente. Si los elementos del accidente se dan por causa o con ocasión del trabajo, que produzcan en el trabajador una perturbación funcional, una invalidez, Dios no quiera, la muerte, estaríamos de pronto sí configurándose en los elementos del accidente de trabajo. Ojo porque cada accidente es yo lo digo, es una historia o tiene unas condiciones de modo, de tiempo y de lugar. Entonces hay un debido proceso para investigar el accidente y por supuesto para reportarlo ante las autoridades de control. En este caso, ante la ARL positiva y simultáneamente ante la EPS del trabajador accidentado. Entonces ya les voy a compartir un poquito más a profundidad esto, porque miren que preguntas que me hacen como seguido o en estos cursos que dicto es si hay que reportar el accidente también a la EPS del trabajador accidentado. La respuesta es sí, y es simultáneamente se reporta a la ARL, la EPS del trabajador accidentado también debe ser conocedora del evento. Entonces ya vamos a seguir explorando un poquito más por este medio, por este aspecto. Otro de los ejemplos que me encanta darles para poder empezar a conectarnos con la causa raíz del accidente, con esa profundidad, es este ejemplo. Tengo fiebre. Entonces, para que se me baje la fiebre, me tomo una pastillita. Esa pastillita que me tomo me ayuda a controlar ese malestar que me genera la fiebre durante 6 horas. Pero cuando se me pasa el efecto de la pastillita, vuelvo a sentirme mal y la fiebre vuelve a subir. Entonces, en ese caso, se generó fue una corrección. Hubo una causa inmediata que es la materialización de la fiebre en el ejemplo que les estoy dando y hubo una corrección en ese instante, que fue tomarme una pastilla. Sin embargo, la pastilla no es la acción correctiva. La acción correctiva tendría que ser que como el efecto aún me perdura por la fiebre, tengo que ir al médico y el médico es el que me va a enviar exámenes de laboratorio y me va a enviar a que me realicen algún chequeo un poquito más a profundidad. Cuando me hacen ese chequeo a profundidad, ya lo que se puede identificar es que la fiebre está siendo causada es por una infección. Entonces lo que vamos a atacar es la infección, no el síntoma inmediato. Espero que me esté haciendo entender con este ejemplo como para ir alineándonos a todo el proceso de investigación de accidente, causa raíz y proceso de mejora continua, planear, hacer, verificar y actuar para poder pasar a toda la etapa del debido proceso. Todos estos ejemplos y todas estas ideas, análisis causal, metodologías, estadísticas, todo esto ustedes lo pueden encontrar, como les dije, en la comunidad
de investigación de accidentes que tenemos en el repositorio de Positiva Educa desde años atrás. Entonces ahí tenemos una información muy valiosa por si quieren chequearla o si quieren repetirla. Este es el ciclo de mejora continua que les comparto, que hace parte de ese mismo debido proceso en la investigación del accidente. Entonces, ¿qué es lo primero que hacemos y qué es lo que nos apertura la investigación del accidente? ¿Cuál es ese primer contacto que tenemos para aperturar todo este proceso legal? Lo primero es el formato único de reporte de accidente de trabajo, que es el FURAT. Este FURAT, sabemos, ¿no?, que hay un tiempo para notificar ese evento, ese accidente. Hagamos un repaso. Trabajador que se accidenta tiene la responsabilidad y la obligación legal de notificarlo a su empleador, que puede ser el jefe inmediato, el supervisor del área. Inmediatamente le ocurre el evento. No es que espere 3 días, 4 días, 8 días para venir a informar, porque el empleador puede caer en extemporaneidad en la notificación ante la ARL y puede causarse una sanción que puede ser estimada por el Ministerio de Trabajo. Entonces, amigos queridos, recordemos que hay tiempos de cumplimiento. Trabajador que se accidenta notifica a su empleador de manera inmediata. El empleador debe hacer la notificación inmediatamente a la ARL para que a la persona accidentada se le puedan brindar los primeros auxilios necesarios. La primera respuesta médica o de atención, ese primer respondiente para que salvaguardar el bien jurídico tutelable del trabajador accidentado, es de la empresa. La empresa tiene esa responsabilidad de la salvaguarda de y la protección de la vida, la salud y la integridad del trabajador. Entonces toma su teléfono, llaman a la ARL y cuentan qué ocurrió. La ARL apertura un prefurat e indica a la empresa, de acuerdo a las circunstancias del accidente y al efecto que se ha causado, indica hacia dónde se puede trasladar a esta persona para que le brinden una atención médica idónea, oportuna y la mejor atención médica posible para poder estabilizar a esta persona y salvaguardarle esa vida, esa salud y esa integridad. Administrativamente, el empleador tiene dentro, ojo con esta palabra dentro, de los 2 días hábiles siguientes a la ocurrencia del accidente, el tiempo para completar esa información del FURAT dentro de los 2 días hábiles siguientes. Hay personas que todavía dicen que es dentro de las 48 horas, dentro de las 24, dentro de las 72 horas. Aquí no hablamos de horas, porque imaginen ustedes que ese accidente ocurra un día viernes y el sábado y el domingo no es día laboral. En Colombia, por lo menos, así en las empresas se elabore sábado y domingo. Para Colombia o en la ley no está determinado sábado y domingo como días hábiles. Entonces quiere decir que si el accidente fue el día viernes, si habláramos en términos de horas, que muchas personas dicen 48 horas, que no están en lo correcto, quiere decir que hasta el domingo tendríamos que estar notificando y completando esa información del FURAT. Entonces, no. Hasta el lunes, hasta el martes, que son dentro de los 2 días hábiles siguientes a la ocurrencia del accidente. Pero si el día lunes es festivo, se corre un día, ¿sí? Entonces se correría, por ejemplo, hasta el miércoles. Esto, amigos, para no ir a caer en extemporaneidad en la notificación. Simultáneamente a ese reporte que se le hace a la ARL, la EPS del trabajador accidentado debe ser conocedor del evento. ¿De qué manera lo ponemos en conocimiento? Enviándole una copia del FURAT. ¿Cómo se puede hacer? A través de medios electrónicos o a través de los mecanismos de comunicación y de correspondencia que las EPS tengan habilitados en ese momento. Entonces, eso es una de las cosas que son necesarias, claves e importantes dentro de este debido proceso, y muchas empresas no lo hacen. Entonces, revisen, echen una miradita, pregúntense si ustedes sí han hecho la tarea juiciosa de notificar también a la EPS. Dentro de este proceso y el debido proceso de la investigación del accidente, debemos conformar el equipo investigador. Esto está
tipificado en el artículo 7 de la resolución 1401 de 2007. Ya enseguida vamos a hacer un repaso de qué dice este artículo 7 y quiénes hacen parte de ese equipo investigador. Ya vamos a mirar esto porque estoy segura que esas son preguntas que de pronto ustedes ya tienen. Hacemos una revisión de la información del FURAT como entrada al proceso de investigación. Revisamos documentación que nos sirva en el proceso de conectarnos con los hechos. Buscamos asistir como equipo investigador al lugar donde ocurrió el accidente y que esto sea lo más pronto posible a la ocurrencia del accidente. Si dejamos pasar mucho tiempo, es posible que las condiciones del entorno o de la situación que nos aconteció para que se generara el evento hayan cambiado. Entonces, entre más rápido va a ser mejor. Podemos revisar como evidencias objetivas, fotografías, diagramas, planos, cámaras de seguridad, siempre y cuando, ojo con esta palabra, siempre y cuando esté tipificado con los lineamientos de la ley 1581 de 2012, que es seguridad en la información. Entonces, ahorita les voy a hablar un poquito también de esto. En el proceso del hacer, hablamos de testimonios. Hay una etapa testimonial que puede ser por los testigos del evento, si hubo testigos, y si logramos el testimonio de la persona accidentada, va a ser también importante y nos va a aportar al proceso de investigación para identificar causas y mejoras o el plan de mejoramiento. Aunque no siempre, amigos, vamos a tener testigos del accidente o no siempre el trabajador accidentado va a estar en condiciones adecuadas para darnos el testimonio. Vamos a revisar todos aquellos documentos probatorios. Además del tema probatorio, tenemos unas acciones educativas muy chéveres donde hemos tocado el derecho probatorio en el proceso de investigación del accidente y todo el proceso testimonial. Entonces, también para que le den un repasito a esas comunidades, en la comunidad de investigación de accidentes del año anterior y tras anterior, que ahí encontramos la temática derecho probatorio en la investigación del accidente y hablamos de todo el proceso testimonial. En este proceso testimonial podemos tomar una versión escrita o podemos tomar una versión audible, siempre y cuando tengamos el consentimiento informado de la persona que nos va a brindar la información. Hacemos las conclusiones del proceso, se firma por parte de las personas del equipo investigador del accidente y también del representante legal. Ya vamos a mirar un poquito esto del tema de las firmas en el proceso de investigación, debido proceso, porque esto también son de las cosas que a veces incurrimos en error, que puede ser que la investigación del accidente no esté firmada por el equipo investigador, o de pronto una sola persona lo hizo, que a veces, generalmente, es el responsable del sistema de gestión que lo hizo solito, la investigación en su escritorio, lo cual no debería ser así, porque debe haber un equipo investigador que se conforma y han habido, y se los digo porque lo he visto en auditorías de cumplimiento legal que he hecho, que toman las firmas que ya están escaneadas, las toman como en un copy-paste o en un copy-paste, la cortan de aquí y la pegan acá, sin que necesariamente el equipo investigador se haya reunido. Ojo porque el proceso de la investigación, el documento legal que queda como fruto de este es un documento con fuerza probatoria y es probatorio frente a una reclamación legal. Por ejemplo, una demanda por un accidente grave o por una fatalidad. Entonces, esto tiene que ser un proceso, como yo lo llamo, impecable. Las cosas bien hechas. Tomado no a la ligera, sino tomado con la responsabilidad que el proceso de investigación amerita. Se hace un seguimiento de la adopción de las medidas correctivas, preventivas y de mejora. El proceso de investigación del accidente, siempre les digo, no termina solamente con tener el informe de investigación, va a terminar cuando ya hayamos hecho seguimiento como equipo investigador del cumplimiento de esas acciones de mejoramiento que se estipularon en ese documento legal que se llama informe de investigación.
hay un proceso de divulgación de las lecciones aprendidas para prevenir recurrencia. Si bien es cierto, en ninguna parte aparece la obligatoriedad de que tengamos lecciones aprendidas. El tema de la lección aprendida sí es una costumbre de los diferentes sectores económicos, de las diferentes empresas, donde busca contar, informar qué fue lo que ocurrió, cómo se dieron los hechos, qué causó el accidente y generar medidas de prevención y dar recomendaciones para que otra persona no termine accidentándose. Pero ojo que cuando nosotros hagamos la divulgación de las lecciones aprendidas, no podemos dar el nombre o no debemos, no nos dice en ningún lado que no podamos, es que no debemos dar el nombre de la persona accidentada porque recordemos que constitucionalmente tenemos el derecho a que se nos salvaguarde y se nos proteja ese derecho que tenemos al buen nombre. Entonces, alguno de nosotros, si ha tenido un evento, no nos gustaría estar por allá de boca en boca en toda la planta donde digan fulanito se accidentó y fulanito y que todo el mundo señale a una persona. Entonces, ojo con esa salvaguarda del buen nombre de la persona accidentada. Hay que tratar la información también con delicadeza, como decía mi mamá, con prudencia, para no ir a afectar a una persona de pronto que ya de por sí, por el accidente, está muy sensible. Entonces, la divulgación de la lección aprendida lo que va a dar cuenta serán de hechos, datos y recomendaciones y no tenemos por qué dar nombres propios. En este proceso del debido proceso, ¿cómo se trata y qué se hace ante un accidente de trabajo? Hace un momentito se los mencioné, pero aquí se los tengo con este gráfico para hacerlo mucho más como aterrizado. Primero, la persona accidentada o quien haya visto el accidente informa inmediatamente al superior inmediato. Esto porque hay que buscarle a la persona lesionada, brindarle los primeros auxilios o brindarles atención médica oportuna, diligente e idónea para que se le pueda atender de la mejor manera posible. En ocasiones, el responsable del sistema de gestión hace su tarea bien hecha, llama a la ARL, busca y consigue esa atención médica adecuada e idónea, pero es el trabajador el que no quiere ir a recibir la atención médica. Dice, no voy porque me voy a demorar muchas horas, porque no tengo tiempo, porque es que no me duele tanto. Pero en ese caso, amigos, hay que tomar un testimonio escrito del trabajador lesionado en el cual él expresa que voluntariamente es quien está decidiendo no asistir a esa atención médica, por lo menos la atención médica de urgencias. En esa atención médica de urgencias es donde se van a definir como conductas de actuación frente al tratamiento de esa lesión, buscando que la persona pueda restablecerse de la mejor manera posible a su trabajo. Pero si la persona no quiere asistir, pues tampoco se le puede obligar, pero sí que deje por escrito su desistimiento voluntario a recibir esa atención médica de urgencias, lo cual no quiere decir que se le va a impedir ese desistimiento de la atención de urgencias a que después pueda asistir a una atención de revisión. Entonces, pero esa atención es clave. Déjenlo por escrito a puño y letra del trabajador que se niega a asistir a esa atención por la razón que sea. La persona encargada de esa comunicación, que generalmente es el responsable del sistema de gestión o quien tienen delegado en la empresa, notifica telefónicamente a la ARL positiva. Esa notificación telefónica ya se constituye como una primera notificación dentro de ese debido proceso. Aquí es ya reiterarles lo de formalizar el reporte FURAT ante la ARL y simultáneamente ante la EPS del trabajador accidentado dentro de los 2 días hábiles siguientes a la ocurrencia, so pena de incurrir en multas. Las multas es por la posible extemporaneidad si el tiempo se excede esos 2 días hábiles siguientes. Me encantaría que si yo me los encontrara algún día personalmente en sus empresas y yo les hiciera esa pregunta de cuánto tiempo tiene la empresa para formalizar el proceso del reporte del FURAT ante la ARL, no me salieran con el tema de las horas, porque
no son horas, ¿no? Son dentro de los 2 días hábiles siguientes, que es diferente al tema de horas que ya se los acabé de explicar. Se hace el proceso de investigación del evento citando al equipo investigador. Ya entonces vamos a mirar equipo investigador y se busca implementar las acciones correctivas, preventivas y de mejora para evitar la recurrencia de esos accidentes, disponiendo de los controles suficientes para que esos accidentes no se vuelvan a presentar. Ahora sí, amigos, ¿qué es eso del debido proceso alineado con la investigación de los accidentes de trabajo? En el artículo 29 de la Constitución Política encontramos un concepto de debido proceso, pero mucho más enfocado a un proceso judicial. Aquí se los planteo que considero que este concepto de la Corte Constitucional en su sentencia T, o sea, sentencia de tutela 290 del 98, nos da como una apertura para poderlo alinear a nuestro proceso de investigación. Esto como un punto de referencia. Lo que se protege no es el riguroso seguimiento de las reglas del orden legal, sino el manejo de reglas procesales para tomar decisiones que puedan justificarse jurídicamente. Es decir, hay que ver el debido proceso desde el ámbito constitucional y no solamente desde el ámbito, simplemente un ámbito legal. Entonces, el debido proceso que nos permite aperturar una conversación, una entrevista con la persona accidentada si está en las condiciones adecuadas para que nos dé su versión. Aperturar una conversación o una entrevista con los testigos del evento si hubo testigos. Enterarnos de cuáles fueron las circunstancias de modo, de tiempo y de lugar que generaron el evento. Para no juzgar, porque a veces sentimos que nos la sabemos todas o sentimos que tenemos la última palabra y entonces empezamos a emitir juicios de valor sin habernos enterado realmente cómo ocurrieron los hechos. En este orden de ideas lo que estamos buscando es poder escuchar a las partes que están dentro del proceso de la investigación y tener elementos suficientes probatorios que nos permitan hacer una hipótesis y realizar una conclusión pertinente aplicando la metodología que la empresa tenga disponible para el proceso de investigación para posteriormente poder determinar las causas y los planes de mejoramiento que conlleven a la prevención de otros eventos como estos. Entonces, el debido proceso nos da la oportunidad de informar, de contar. El debido proceso se puede dar también desde un cotejo de pruebas que pueden ser testimoniales, escritas, visuales, entre otros. Una parte importante del proceso es la conformación del equipo investigador. Entonces, esto lo encontramos en el artículo 7 de la resolución 1401 de 2007. Por ejemplo, ¿qué nos dice esta parte? El aportante es el empleador, el que aporta a toda la cotización al Sistema General de Riesgos Laborales. Debe conformar un equipo para la investigación de todos los incidentes y accidentes de trabajo, integrado como mínimo, ojo porque aquí hay una palabra o una frase que es rectora, como mínimo, por el jefe inmediato o el supervisor del trabajador accidentado o del área donde ocurrió el incidente. Un representante del Comité Paritario de Salud Ocupacional, que hoy lo llamamos Seguridad y Salud en el Trabajo, o sea, el COPAS, y del vigía ocupacional. Vigía en caso que vigía de SST si la empresa tiene menos de 10 trabajadores. Y el encargado del desarrollo del programa de salud ocupacional, que hoy lo entendemos como sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Y cuando el accidente es grave o mortal, debe conformarse con un profesional que tenga licencia vigente. Hoy día, por experiencia, ya lo hemos visto, ese profesional que tiene licencia generalmente es el mismo responsable del sistema de gestión. Entonces, esas dos personas se convierten en una. Dice como mínimo, miren que ahí puede estar testigos si hubo testigos del evento. Podríamos invitar al trabajador accidentado a que nos dé su versión si está en condiciones de darnos la versión. Pero no dice tampoco que sea obligatorio, porque es que no en todos los accidentes hay testigos y en todos los casos
no podemos, de pronto no podemos considerar la versión del trabajador accidentado, porque qué tal se encuentre en unas condiciones de salud que le impidan hablar o que le impidan darnos su versión. Entonces, esos temas hay que considerarlos. Por esa razón, por lo menos se pide que esté el jefe de la persona, del jefe del área o el supervisor del área donde ocurrió el accidente. Amigos queridos, cuando el aportante no tenga la estructura anterior, deberá conformar un equipo investigador integrado por trabajadores capacitados para tal fin. Sin embargo, hoy día, con la evolución de nuestros sistemas de gestión, generalmente ya tenemos como estas formaciones específicas de los equipos investigadores, que sabemos que como mínimo también se encuentran personas del COPAS. Y recuerden que cuando la empresa tiene menos de 10 trabajadores, porque aquí hay empresas que son MIPYMES, que son empresas pequeñas, de menos de 10 trabajadores, el vigía de seguridad y salud en el trabajo, que tendrá las mismas funciones del COPAS. Cuando el accidente se considere grave o produzca la muerte, o sea, una fatalidad, Dios nos libre, Dios no quiera que nos vaya a suceder una situación de estas en nuestras empresas, en la investigación les acababa de contar, deberá participar un profesional con licencia de seguridad y salud en el trabajo vigente, que puede ser propio o contratado, así como el personal de la empresa encargado del diseño de normas, procesos y o mantenimiento de las normas y de los procedimientos. Entonces, ¿qué pasa con ese informe como evidencia objetiva con fuerza probatoria en el debido proceso? Ese informe, amigos, es importante que lo hagamos de manera consciente. A veces yo me he dado cuenta que no hacen el proceso de investigación de accidentes dentro del tiempo que nos dice la ley, que es dentro de los 15 días siguientes a la ocurrencia del mismo, sino que dejan pasar el tiempo, se les olvida por allá 6 meses después. Cuando va a llegar una auditoría, se acuerdan que no han investigado un accidente de hace 6 meses, entonces alguien se sienta a llenar un poco de papeles. Y esto no se trata de llenar papeles, esto se trata de diligenciar el proceso de investigación con la metodología adoptada por la empresa, hacerlo de manera consciente. Porque ¿cuál podría ser el peor escenario de un proceso de estos? Que el accidente haya generado tal impacto que pueda un accidente grave o una fatalidad y que el informe de investigación sea requerido o por el Ministerio de Trabajo en un proceso de investigación oficiosa, una investigación administrativa que hace, no que puede hacer, sino que hace, o que terminen este documento como un proceso, en un proceso probatorio que puede conllevar a exonerar la culpa del empleador o a indilgarle culpabilidad dentro de este proceso. Entonces, por esta razón les digo que es necesario hacerlo con conciencia. Este informe de investigación contempla datos que respaldan la existencia o la veracidad del proceso de investigación. Es decir, que debemos contemplar allí información clara, veraz y verificable. Allí no podemos decir mentiras, no podemos poner fechas que no son. Todo debe corresponder a la verdad. Incluyen los registros, los testimonios de hechos y toda esa información que se considere relevante para conducir a las conclusiones de la misma. Ojo con esto, amigos. El artículo 9 de la resolución 1401/2007 nos dice que deberá contener todas las variables y los códigos del informe del accidente de trabajo establecidos en la resolución 156/2005, y eso lo dice ese artículo 9 de la resolución. No se les olvide que estamos hablando de la 1401/2007, a la cual, o esa norma que la sustituya, que modifique o adicione en cuanto a información del aportante, del trabajador accidentado y los datos relevantes del accidente, condiciones de modo, tiempo, lugar, cómo ocurrió, la descripción clara del evento y en qué condiciones este se generó. En estos datos relativos a la investigación, este informe debe relacionar lugar, dirección, fechas y horas en las que se realiza la investigación, los nombres, los cargos, la identificación y las firmas de los investigadores y del representante legal.
Sí, señores, del representante legal. El representante legal también debe ser conocedor de los accidentes que se están presentando en su empresa. Me pueden decir, ay, pero si el representante legal está en otro país, el representante legal aparece aquí en el proceso del artículo 13 de la resolución 1401-2007, que debe ser conocedor y debe firmar el reporte de investigación. Puede ser un poquito engorroso, como yo lo digo, si el representante legal no permanece en las instalaciones o en el país. Sin embargo, la ley es clara en ese tema. Y en una auditoría les pueden identificar este tema como hallazgo si no está la firma de esta persona. ¿Qué pasa? Y eso se los construí a partir de la experiencia de cuando ocurre un accidente en la empresa, un incidente o un accidente de trabajo. El responsable de la implementación del sistema avisa al jefe inmediato del trabajador accidentado o al supervisor del área del lugar donde ocurrió el accidente, activa al COPAS, quienes deben generar y aperturar una reunión extraordinaria si hay un accidente, pero pasan cosas. Mire, por ejemplo, puede haber una primera citación que se puede hacer por medio escrito, por medio electrónico. Entonces se envía la situación a los correos electrónicos institucionales del interviniente, o sea, de la persona que debe estar en la investigación. Puede ser el jefe inmediato del trabajador accidentado. Pero en ocasiones, como no se le da la importancia legal que este proceso tiene, puede ser que la persona no asista, el jefe inmediato no asiste, el supervisor del área tampoco, y entonces solamente está un representante del COPAS y el responsable del sistema. Pero como la ley también nos ha dicho, como mínimo debe estar el jefe del área de la persona, el jefe inmediato o el supervisor del área, debe buscarse que esta persona asista. Y a veces no pasa, ¿no? Entonces, quien cita, haga su primera citación por medio electrónico. Envíen esta citación que les quede como evidencia objetiva. Segunda citación, entonces, así dándole una trazabilidad al correo anterior que se le envió al correo institucional, vuelvan a citar y vuelvan a poner un plazo diciendo que deben estar la investigación resuelta es con planes de mejoramiento dentro de los 15 días siguientes a la ocurrencia del mismo. Pasarse de ese tiempo ya es estar incumpliendo la ley. Entonces, si no se obtiene información o respuesta de esa primera citación, ustedes reiteran la citación y guardan la trazabilidad. Pueden hacer otra citación, entonces por correo electrónico o por un correo certificado hasta la casa de la persona, o pueden dejar toda la evidencia de que llamaron, informaron, quien debía ser parte del equipo investigador no asiste, porque a veces de verdad me doy cuenta que esto no lo toman en serio y ustedes vieran lo que este impacto genera, principalmente cuando hay un accidente grave o mortal. Entonces, ustedes, por ejemplo, no obtienen respuesta de los 2 correos anteriores enviados, guarden esos mensajes, esa trazabilidad. Y si son responsables de la implementación del sistema, que muchos de ustedes se unen a estas acciones educativas, notifíquenle también al gerente, a la alta dirección o al representante legal para que sea esta persona la que reitere también la citación de quien debe estar en el equipo investigador y que eso no lo tomen por juego, porque eso es un proceso delicado y que lo debemos generar con toda la responsabilidad. Entonces, esas citaciones que se van dejando pueden ser, las pueden ir dejando como evidencia objetiva al informe de investigación. Entonces, en caso de agotar las 3 anteriores instancias, citaron, no obtuvieron respuesta, hubo inasistencia de alguna de las partes del equipo investigador, ustedes pueden informar, por ejemplo, al proceso de talento humano para que hagan un debido proceso o un proceso disciplinario a esas personas que no asistieron al proceso de investigación, porque esto puede conllevar también a que incumplamos la ley. Entonces ustedes sencillamente hacen su tarea, sesionan para el proceso de investigación con las personas que ya estén, que puede ser algún delegado del COPAS, y ustedes dejen toda esa evidencia en el informe de investigación.
Esto porque yo también sé y entiendo y soy una convencida que nosotros tenemos que hacer las cosas correctamente, promover que lo correcto se haga, pero también se debe llegar hasta ciertas instancias, porque si hay unas funciones, unas responsabilidades que ciertos cargos deben cumplir, tampoco nosotros somos los policías de esas personas para estarles recordando o rogando para que participen. Entonces ustedes dejen siempre las evidencias y déjenlo en constancia en el reporte de investigación y comuníquenles a las instancias superiores a quienes deben notificar. Las versiones, amigos queridos. Entonces ya les dije que puede ser que el trabajador accidentado no quiso asistir a la atención médica de urgencia. Entonces que les deje una versión libre y voluntaria de ese desistimiento a asistir a esa atención de urgencias. También, si el trabajador que se accidentó, está en la capacidad de salud de darles un testimonio, entonces también pídanle que les deje su testimonio por escrito, en una versión libre y voluntaria, y que quede su firma como constancia de esa información que nos está dando. Que esa persona le dice a usted, ay, es que mi letra es muy fea, por favor usted escriba, yo le dicto y usted escribe y yo le firmo. No, no hagan eso, permitan que la persona escriba con su puño y letra, porque si después, digamos, el peor escenario posible, yo siempre pienso en el peor escenario posible, una demanda y hubiese, por ejemplo, un cotejo de pruebas, y ese cotejo de pruebas puede ser ese testimonio y esa versión escrita, puede ser que dijeran, ¿usted reconoce su letra en este testimonio? Ah, no, esa no es mi letra. Alguien escribió por mí. Y pueden decir que alguien lo llevó o lo forzó a que escribiera eso. Entonces, no, amigos, ustedes permítanle a la persona que voluntariamente exprese su testimonio. Igualmente los testigos del evento, si hubo testigos, y que los testigos también pongan su testimonio con puño y letra, libre y voluntario, y ponen su firma al final. Los testimonios audibles son posibles siempre y cuando tengan un consentimiento informado. El consentimiento informado yo lo puedo tomar desde la misma grabación que hago desde el celular, que tiene una grabadora de voz. Yo le informo a la persona, le pregunto que si me permite grabarlo y que esta grabación va a ser con el objeto de identificar las causas reales del accidente y que quedará registrado o inmerso dentro de un expediente de investigación. Le pregunto si me da la autorización de la grabación. La persona me dice, sí, autorizo la grabación. Ese ya es el consentimiento informado que el equipo investigador y el responsable del sistema deben custodiar adecuadamente, porque esto es una prueba audible. Pero la persona de pronto me dice, no autorizo la grabación, entonces no sería una prueba legal. Entonces no puedo tampoco tomar testimonios audibles por debajo de la mesa. En el tema de las pruebas que nos pueden servir en este proceso del debido proceso que les digo, de la investigación, uno, testimonios del trabajador, registros fotográficos. Les dije hace un ratito que los registros de cámaras de seguridad, siempre y cuando estas estén salvaguardadas o la imagen de las personas que quedan en cámara esté protegidos por los lineamientos de la ley 1581-2012, que es toda la información personal. Y la imagen de una persona hace parte de un dato. Entonces, que haya un consentimiento en este sentido. Planos del lugar donde ocurrieron el accidente. Registros de monitoreo satelital. Todos los procesos de mantenimiento que se le hizo a una máquina, registros de capacitación, todo aquello que no esté en el ámbito de confidencialidad. En este proceso de investigación no podríamos nosotros tener como prueba, por ejemplo, un reporte de historia clínica, porque esto no es permitido, esto es del ámbito confidencial, pero sí podríamos tener de pronto un dato del certificado de la incapacidad. Eso sí, porque eso no es confidencial. La incapacidad donde aparece un diagnóstico. Consentimiento informado en los casos donde se deba dejar esa constancia que el trabajador no está siendo forzado a que nos dé la versión que nosotros quisiéramos escuchar, sino que la versión es
libre y voluntaria y que tiene derecho a corregir la información si esto es necesario. Bueno, amigos de mi corazón, el tiempo se nos pasa volando de una manera increíble. ¿De dónde tomo la información? Aquí les dejo la bibliografía. Es Resolución 1401-2007. Aquí les dejo el link donde lo pueden consultar. Y construcción propia, experiencia de los años como investigadora de accidentes graves y mortales y en mi función como abogada. Como el tiempo se nos pasó tan rápido, Dios mío, a veces no me alcanza y me parece que corro mucho, voy a pasar al chat, voy a mirar un par de preguntas y voy a seleccionar preguntas que es que hay muchas preguntas y a veces me hacen preguntas que son de pronto de otra línea de formación o de otra temática o otra comunidad. Entonces voy a seleccionar 2 preguntas que alcanzo a contestar por tiempo que sean del ámbito de la acción educativa de hoy. Voy a echar una miradita por acá. Además de todos los saludos que me envían, Martica, Olga, Damaris, Misael, espero estén todos súper bien allá desde las regiones donde me están escuchando y viendo. Por aquí, Carmen Valenzuela. Carmen Valenzuela me pregunta que dónde, bueno, sí, eso fue lo que dije hace un momentito del consentimiento informado audible, que dónde puede dejar la constancia del consentimiento informado cuando se hace una grabación. Entonces, Carmen, querida, recuerda lo que les acabé de decir hace 3 minutos. Generalmente, y como yo lo hago, por ejemplo, yo tengo en mi celular la grabadora. Entonces yo la activo y ahí le pregunto a la persona si me permite grabar la conversación del testimonio que vamos a tomar, de la entrevista que vamos a hacer y que esa entrevista o esa información va a quedar custodiada dentro del proceso de la investigación del accidente y que el uso va a ser para fines solamente de planes de mejoramiento. Y ahí mismo le pregunto si me da su consentimiento informado para grabar. Y la persona me puede decir que sí. Y si me dice que sí, entonces continúo la grabación y esto inmediatamente me sirve para como una prueba. Como les decía, si me dice que no, yo no puedo grabar. Entonces, miren, aquí quiero repasarles algo que puede ser de utilidad para todos. Si yo grabo una conversación que la persona no sabe que la estoy grabando, eso es un proceso, eso es ilegal. Ilegal es que es contrario a las leyes. La diferencia entre ilegal, ilícito e ilegítimo, y esto me gusta contárselos porque a veces tenemos como cruce de conceptos. Ilegal es contrario a las leyes, ilícito es prohibido por las leyes e ilegítimo es que no cumple con las condiciones requeridas por la ley. Entonces, en este caso, una conversación que yo grabo sin consentimiento informado es ilegal. Voy para la segunda y última pregunta, que es lo que alcanzo. David Nobles. David querido. David me pregunta que qué pasa o a quién se le puede reportar. Ay, David, esta está dura. ¿A quién se puede reportar a ese con quién se puede reportar a ese empleador que a pesar de todas las recomendaciones que se da para evitar los accidentes de trabajo no hace nada por resolver? Pues David, ¿qué te puedo decir? Sabemos que tenemos una autoridad legal que nos vigile y nos controla y que tiene una función policiva, y así es, administrativa y policiva, que es el Ministerio de Trabajo. La idea, siempre les he dicho, es no estar amenazando al empleador con el tema sancionatorio, sino más llevarlos a la sensibilización. Quizás a veces es porque no tienen como total conocimiento de esas responsabilidades legales a las que se pueden ver inmersos frente a un incumplimiento de esta índole. Entonces yo siento que más allá de irle a poner una queja al ministerio e involucrar de esa manera a un empleador al que se le puede hasta cerrar temporalmente una empresa, puede ser más un tema de llevarlo a la sensibilización y al conocimiento a través de las responsabilidades legales a las que se puede ver inmersos por el no cumplimiento. Amigos de mi corazón, para todos los que me preguntan, porque en muchas preguntas que me hacen,
me piden mis datos o mi número, mi WhatsApp para hacerme consultas. A veces me escriben y yo les contesto, aquí se los dejo por WhatsApp. Si tienen alguna pregunta, duda, algo que no les quedó claro y que me quieran escribir, con todo el gusto estaré para ayudarles en la medida de que mi formación y competencia me lo permita. No me queda sino agradecerles por el tiempo, por la disposición, por la escucha. Ya estamos cerca a terminar este año y esta ruta de conocimiento, entonces quiero invitarlos a que no se despeguen de las próximas temáticas que tenemos para ustedes. Les envío un abrazo fuerte con mis mejores deseos de bienestar para ustedes y sus familias y espero encontrármelos también muy pronto en la siguiente acción educativa. Adiós, adiós. Doctora Hilda, muchísimas gracias a ti por habernos acompañado en este espacio académico. Te deseamos un excelente día y claro que sí, nos vamos a ver entonces en nuestro próximo evento web. De igual forma, le agradecemos a todos ustedes, nuestros asistentes, por habernos acompañado en esta acción educativa. Los invitamos, como siempre, a que conozcan nuestro Centro Virtual de Enseñanza y Aprendizaje Posipedia, www.posipedia.com.co, donde encontrarán todas nuestras comunidades de conocimiento y mucha más información para que sigan conectados con nuestro Plan Nacional Multimodal de Educación. También queremos invitarlos a descubrir todas las acciones educativas que tenemos para ustedes en www.posipediatalleresweb.com o siguiéndonos por medio de nuestro canal de WhatsApp Positiva Educa. Pueden hacerlo escaneando el código QR que les aparecerá en pantalla o copiando el enlace desde su celular. Recuerden que el certificado de este evento web se generará para todos nuestros afiliados de 1 a 8 días hábiles después de terminar la acción educativa y podrán acceder a él por medio de nuestro portal Posipedia en la sección Edúcate. Agradecemos diligenciar la encuesta de satisfacción que les aparecerá al finalizar nuestra acción educativa. Los dejamos con el siguiente audio coaching. Que tengan un muy buen día. Bienvenidos. A partir de ahora dispongan cada uno de sus sentidos para vivir y disfrutar las experiencias sonoras de Positiva Educa. Agua, conjunto de gotas cristalinas y de consistencia liviana, tan transparentes como la verdad, complacidas de unirse para hacer un mar de oportunidades y ofrecerse sin reservas a todos los espíritus sedientos de gozar una buena existencia. Fuego. Luminosidad calórica que abraza los corazones de todo aquel que se ilusiona, emprende, ama, anhela y lucha hasta cumplir cada uno de sus sueños. Aire, el reconfortante aliento que exhala Dios sobre nosotros en cada despertar, alentando nuestro andar para hacernos comprender que vivir es más que respirar. Vacío es todo aquello que estamos llamados a rebosar del infinito amor que existe dentro del universo que somos cada uno de nosotros. Deberíamos vivir más natural que materialmente para unirnos y ver el horizonte más claro, y así no encontremos toda la felicidad. Por lo menos descubriríamos el camino. Procuremos ser como el agua, transparentes, livianos a la hora de tratar a los demás y ofrezcámonos sin reservas al momento de servir y ayudar a quien nos necesita. Seamos luminosos, amigables y calurosos como el fuego, abrazando los momentos de necesidad,
soledad y frío en las personas que están a nuestro alrededor. Si fuésemos como el aire, respiraríamos todo lo bonito que hay en los demás y exhalaríamos todas las cosas buenas que llevamos dentro, dejando atrás todos los malos sentimientos que nos aprisionan el corazón. Solo así sentiríamos en vida el verdadero vuelo de nuestras almas. Si nos arriesgáramos a descubrir y adentrarnos en el vacío del que nos hemos llenado, seguramente encontraríamos que allí es donde están algunas de nuestras barreras que nos impiden expresar todo lo valioso que tenemos dentro. Trabajar con toda la sensibilidad de nuestro ser nos brinda la oportunidad de aprender y practicar la esencial misión de nuestra vida, que es florecer. Trabaja con amor. Colombia vive positiva.